Hay unos pasajes bíblicos que siempre me dan vueltas en la cabeza porque hablan acerca de respetar a las personas de autoridad aunque ellas sean crueles. Por un lado, cuando una persona que ocupa un cargo más alto que el mío me trata mal o es injusta, pues porque tiene el ego súper arriba, yo quiero responderle muchísimas cosas que lo dejen callado o lo dejen mal. Quiero darme mi lugar, quiero que respete, que cambie, que deje de hacer lo que está haciendo. Y me cuesta entender cuál es el límite que debo poner, dónde empieza y dónde termina. La esclavitud se abolió hace muchísimo tiempo. Sin embargo, las mujeres seguimos siendo esclavas de miles y millones de cosas. Soy Laura Alonso y te doy la bienvenida a Alma Libre. Un podcast para desechar las mentiras que el mundo nos ha contado. Hoy les quiero hablar acerca de un pasaje de la Biblia que habla acerca de respetar la autoridad y lo difícil que es para nosotros, digamos que cumplir a cabalidad con esos versículos donde Dios nos dice que obedezcamos a nuestros líderes o a los líderes que Él ha puesto, aunque ellos sean crueles, no solo si son buenos, si son respetuosos, sino también si son malas personas. Algo que por supuesto a todos nos cuesta muchísimo aplicar y pues muchísimo recordar en un momento de debilidad, donde somos atacados por personas crueles, como dice la Biblia. Entonces les venía diciendo que cuando yo he tenido una persona que ocupa un cargo más alto que el mío en algún trabajo y esta persona viene y me trata mal o es injusta, pues obviamente lo que sale de mí o lo que yo quiero que salga de mí es justicia, es defenderme, es poner a la persona en su sitio, ¿cierto? Como que en los trabajos se manejan mucho los egos y si una persona viene a pisotearte, a veces no se trata solo de ego, a veces es un tema de respeto. Pero ¿qué dice la Biblia? Cuando uno va a Dios, Él dice algo muy claro en 1 de Pedro 2:18. Dice, ustedes, los que son esclavos, deben aceptar la autoridad de sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos o razonables, sino también si son crueles. Y yo leo eso y soy como, no puede ser, como así que si un jefe es cruel, yo debo hacer lo que él me dice y además de eso debo respetarlo. No es posible que me toque hacer eso. ¿Por qué uno debe hacer algo como eso? Si en nosotros también habita un sentido de justicia, ¿por qué no poner a esa persona en su lugar? No sé si a ustedes les ha pasado, pero uno debe defenderse o a uno lo enseñaron que uno tiene que defenderse. Cuando yo tuve trabajos, los primeros trabajos pues en los que inicié mi carrera, tuve jefes crueles, mentirosos, aprovechados y yo solo me encerraba en el baño a llorar y a llorar. Y entonces uno crece y uno dice, no, yo ya sé poner límites, yo ya sé esto, ya sé aquello. Pero ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde debo yo responderle a un jefe o no? ¿Saben qué? Lo bueno de todo esto es que Dios no nos deja así. Él no dice obedezcan y punto. Dios nos da una respuesta a todas estas inquietudes. Y Él dice, pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Les vuelvo a repetir, Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Sigue diciendo, es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Y hasta ahí yo digo, ok, ya me dieron el nombre de Dios, ya me dijeron que Él se complace en mí cuando yo soy paciente, cuando sufro aún, cuando al actuar bien, pero todavía me queda un ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no más bien Dios hace justicia por uno ahí mismo? ¿Por qué no utilizar ese sentido de justicia para uno defenderse? ¿Por qué Dios se complace en que yo sufra aún haciendo el bien? Y lo pienso como algo injusto, ¿no? Es el colmo que alguien venga y respetarlo a uno. Es que es inhumano, es algo que uno no debería permitir. Pero Dios continúa en la Biblia diciendo otro argumento. Es como si yo le dijera a Dios, ¿pero por qué? Y Él respondiera, Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos.
yo digo, ok, wow, cuando mencionan a Cristo y que Él vive lo mismo que nosotros, estamos viviendo, la cosa cambia, ¿no? Entonces, lo que Dios está queriendo decir acá es que si yo sufro por hacer el bien, Dios se complace en eso. Pero ¿cuál es ese bien? ¿A qué se refiere? Se estaba refiriendo a que el bien es obedecer. Así me trate de manera injusta, yo voy a obedecer, a menos que vaya en contra de la palabra de Dios, por supuesto. Pero así me trate de manera injusta, yo debo obedecer con respeto a lo que Él me está diciendo. Ahí es donde Dios se complace. Es como te están tratando mal, no importa, obedece, trátalo con respeto y sigue adelante, porque Dios se complace. Pero hay algo, un sinsabor que todavía le queda a uno detrás de eso. Es como, listo, yo obedezco, me están tratando feo, yo hago caso, yo respeto, yo no respondo con la misma moneda, pero queda ahí como un vacío de ¿y cuándo me van a defender a mí? ¿No? Entonces Dios pone a Cristo como ejemplo y dice, oye, acuérdate que Él sufrió por ti y Él es tu ejemplo y debes seguir sus pasos. Yo creo que una cosa que nosotros debemos hacer es poner realmente la mirada en las cosas de arriba. Es recordar que cuando una persona nos trata mal, Dios está viendo y hace justicia por nosotros. Es aprender que Dios exalta a aquellos que se humillan. Y eso no es algo que estemos acostumbrados a escuchar, por supuesto. Vivimos en un mundo en el que todo el mundo quiere defender su lugar y realmente lo defienden a capa y espada y de hecho lo logran. Los egos vuelan uno tras otro en los lugares de trabajo y en cualquier parte, pero al meditar en la palabra uno puede aprender que la gente puede pelear por ganar un sitio, pero a nosotros nos defiende el mismísimo Dios. Y eso hace que uno vea las cosas de una manera bastante distinta. Les voy a contar por qué estoy hablando de este tema. Y espero que de pronto alguno de ustedes se siente identificado si tiene un jefe que es abusivo en su trabajo, los trata feo, les habla mal, etc. Si bien no es una prueba fácil de soportar, Dios nos pide que obedezcamos y que respetemos, a menos que por supuesto sea algo de denunciar y que tengamos que tomar medidas diferentes porque es un abuso, un acoso laboral, etc. Pero cuando es una persona medio groserita, de esas personas que como que te dicen las cosas así con grosería, Dios nos dice respeta, obedece y fíjate lo que dice acá. Te voy a contar lo que me pasó y voy a concluir con algo muy importante que me cambió la perspectiva respecto a este tema. Esta semana yo redacté una noticia en mi trabajo, la hice pública en la página web, pues para que me la revisaran. Y era la única manera de que pudieran ver la estructura de la noticia, publicándola. Entonces la hice pública por unos minutos, pero no la compartí en redes sociales, no. La hice pública para mandarle el link a uno de los que me revisa y decirle, oye, mira, ¿quedó bien? ¿Te gustó? Pero una de las personas que dan la aprobación de cuando una nota de ese estilo se publica o no, se indignó porque yo, según él, pasé por encima de su autoridad. Me habló muy feo en un chat en el que estamos todos y créanme que yo quería decirle de todo. Yo quería decirle que era un ignorante, un prepotente y más cosas que no vale la pena mencionar. Pero yo me puse en un lugar distinto. Me hice detrás de Dios. Así que imaginé que Dios me defendía, solo le expliqué las razones por las cuales publiqué la nota por unos minutos y cuando intentó ser más grosero, le recordé que respetaba su lugar. No sé si en el chat lo leyó con la intención con la que yo lo hice, pero él dejó de escribir y una persona intervino para terminar la conversación. Él simplemente dejó de escribir. Yo me sentía indignada. Hasta me desahogué con mi esposo, le conté todo súper indignada, pero aunque aparentemente actué bien, Dios me dio una lección que todavía sigo aprendiendo. Primera de Pedro 2 continúa en el versículo 22 hablando de Cristo y dice, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Y eso me ha hecho pensar muchísimo y me he cuestionado si discutir con otros es sinónimo de falta de fe. He pensado que si yo discuto con otros para exigir respeto, estoy dejando de lado la promesa de que Dios pelea por mí. Es como no creer que Dios puede intervenir en esas peculiaridades de la vida, porque está demasiado ocupado en cosas importantes. Pero te digo algo, vivir con la mirada puesta en Jesús
nos saca inmediatamente de los estándares de este mundo. Eso significa que yo no tengo que pelear con nadie ni ponerme a su nivel para exigir respeto, porque el nivel en el que Dios nos pone es infinitamente más alto y a la vez nos pide doblegarnos hasta lo más bajo. Es no dejar de ser hijos del Rey, pero a la vez ser un servidor para todos. Es respetar a todos aunque no lo merezcan, porque nosotros obtuvimos el perdón de Dios de una manera que no merecíamos tampoco. Es ser coherentes con que si el mismo Cristo no exigía respeto, sino dejaba su causa en manos de Dios, era porque lo conocía y confiaba en Él, y nosotros debemos hacer lo mismo. Qué bueno sería si quizás eres una persona conocida por discutir con todos, por exigir respeto o exigir tu lugar, que puedas entender la verdad de que Dios cuida de ti y va a defenderte. No importa si es tarde o temprano, es una promesa y la cumplirá. Lo bueno de todo esto es que versículos anteriores dice: la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Dios mismo da la orden y da la salida. Llevar una vida honorable es la salida. Lo que Dios quiere es que nuestra vida intachable, nuestra vida honorable, haga callar a gente ignorante que nos quiere acusar por acusarnos, que nos quiere atacar por atacarnos, sin argumentos, sin justificaciones, simplemente porque sí. Pero la vida honorable que tú lleves, la vida intachable que tú lleves, va a dejar a esa persona como ya es gente ignorante, que quiere quedar bien, pero los demás van a ver que lo que esa persona está diciendo es incoherente, porque tú eres una persona honorable, intachable en su trabajo, que hace las cosas bien, no para los hombres, no como para ellos, para que lo vean, sino para Dios. Una vida en la que entendamos que nosotros no somos como los que tropiezan constantemente. Dice la palabra: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. A esas personas que Dios llama ignorantes, a esas personas crueles, a esas personas que nos atacan, Dios las llama personas que viven en la oscuridad. Y Dios dice: ustedes ya no son así, ustedes son diferentes, porque Dios les dio a ustedes la bondad de Él para que ustedes salgan de esa oscuridad y entren en la luz de Dios para mostrárselas a otros. Por eso, ya que nosotros hemos recibido misericordia y hemos recibido bondad, podemos darla a aquellos que aún caminan en esa oscuridad de egos y de crueldad. Nosotros somos la antítesis, el antónimo, los que nadan contra la corriente. No es fácil, créanme que no es fácil. Los seres humanos tenemos un orgullo que vive en nosotros, y es no dejar que nos pisoteen, que respeten nuestros cargos, que respeten nuestro ser. ¿Por qué creen que vemos tantos escándalos del típico "usted no sabe quién soy yo"? Políticos protagonizan escándalos de todo tipo que provienen del ego. Dios nos ha llamado a nosotros a ser diferentes a esas personas, a salir de esa oscuridad. Actúen bien y hagan todo como para Dios y no para los hombres. Así no tendrán nada que decir en su contra por la vida intachable que llevan. Ese va a ser su testimonio, no sus palabras, no cómo se defienden, no quién gana la pelea, sino la sabiduría, la misericordia y su trabajo, su vida honorable. Seamos luz y pidamos a Dios sabiduría, que el mundo realmente la necesita. Nos escuchamos en un próximo podcast. Almas libres. Nos escuchamos en un próximo episodio Y recuerden compartir este mensaje con una amiga que lo necesite.